Bienvenidos al resumen de SmackDown del 25 de junio del 2021, en donde comenzamos el episodio viendo los hechos ocurridos en las últimas semanas con Roman Reigns y los Mysterio, para luego ver cómo Roman y Heyman miraban esa apertura, a la que reaccionaron hablando de que ya acabaron con Dominic y Rey, de quienes asegurarían que estarían en sus camas de hospital viéndolos, y en medio de esta situación apareció Jimmy Uso, a quien Roman le preguntó dónde estaba Jay, y Jimmy le dijo que lo buscó y lo encontró, pero no le dio una buena noticia, ya que Jay le dijo que no piensa volver, viéndose decepcionado y enojado por eso Reigns, quien entraría en una ida y vuelta de palabras con Jimmy para metérsela en su propia cabeza, donde Jimmy indirectamente terminaría diciendo que podía hacer lo mismo que su hermano hacía, ante lo que Roman le ordenaría que entonces fuera y lo demostrara esta misma noche, convirtiéndose en el Jimmy de Main Event Uso. Tras esto oficialmente abrió el programa con Bianca Belair dando una promo donde simplemente voy a decir que la victoria del domingo, por lo menos para esta semana, no sirvió para nada, y en esta promo Belair hablaría de que en unas semanas el público regresará a los shows, luego diría que estaba feliz de la victoria en Hell in a Cell y añadiría que esta noche volvería a vencer a Bayley, pero mientras seguía hablando y menos ganas aparecían para seguir escuchándola, remató con que ella era la perra que había matado a la bruja. Y en ese momento se hizo presente Seth Rollins, quien llegó para celebrar con Bianca sus victorias del domingo, en donde diría que su triunfo sobre Cesaro fue más importante e imponente que el suyo dentro de la celda infernal, y mientras intentaba quedar bien con Belair, esta le recordaría que su compañera esta noche sería Bayley, y Rollins empezó a reírse apareciendo tras eso Bayley, quien encaró a Belair y tras unas palabras le metió una cachetada, y entonces Seth la separó, pero solo fue una distracción para la campeona, dejándole el Mesías el espacio para que Bayley la ataque, y luego aparecería Cesaro para neutralizar al Mesías, y cuando quedó cara a cara con Bayley, ella le echó la culpa de arruinar su programa al suizo, que devolvió gentilezas y se combinó con Belair para atacar por sorpresa a Bayley, yéndonos hacia los comerciales y regresando con esta lucha mixta, en donde Cesaro y Bianca se enfrentaron a Rollins y Bayley, en lo que fue un trabajo pasajero que tuvo movimiento y dinámica, siendo así un combate correcto en general, que culminó con Bayley venciendo a Belair tras una ayuda involuntaria al hacer tropezar a Bianca de parte del Mesías, dejándonos así muy en claro que estas dos rivalidades continuarán de camino a Money in the Bank y posiblemente hayan dado continuidad a un ángulo para un regreso más en SummerSlam. A continuación veríamos a Jey Uso muy nervioso esperando a alguien afuera del vestuario de Roman Reigns, de donde saldría Paul Heyman, a quien le preguntó a qué se refería Roman con demostrar, ante lo cual Heyman le dijo que debía demostrar su posición ganando una lucha, la cual prometió conseguírsela, pero le aseguró que por su bien debía ganarla. Después básicamente Rick Books presentó y anunció la coronación de Shinsuke Nakamura como nuevo rey del ring, siendo básicamente eso solo lo que pasó, mientras Baron Corbin veía muy triste en detrás de escena esa situación, por la que fue entrevistado y básicamente llorando diría que no podía creer que perdió todo lo que tenía, desde la corona hasta todo su dinero, y no aguantaría la situación y se marcharía muy triste, a lo que mientras Box tocaba la canción de Nakamura, veríamos en su oficina a los falsos gerentes muy emocionados con dicha canción, hasta que Rollins llegó y dijo que ya era momento, y les comunicó a Pierce y Sonya que ya que Reigns estaba sin rival, era su turno de ir por el campeonato universal, ante lo que los falsos gerentes le dijeron que considerarían su propuesta. Posteriormente vendría la primera lucha masculina clasificatoria para el Money in the Bank de parte de SmackDown, donde se enfrentarían otra vez Big E y Apollo Crews, en donde darían un combate bien trabajado, donde tal vez no tuvo mucho impacto, no llegó a tener algo tan atrapante, ya que fue lo mismo que ya nos habían dado durante todo el 2021, pero separándola la contienda fue efectiva, teniendo ritmo y momentos para cada uno, donde en un tramo el árbitro se distrajo con el conteo de 10, que Big E lo cortó al regresarlo al cuadrilátero Apolo, pero mientras el árbitro miraba al campeón intercontinental, Aces azotó a Big E contra la barrera de protección, y cuando iba a meterle el clavo nigeriano, el árbitro lo vio justo y lo echó de ringside, dejándolo solo hacia el campeón, que caería derrotado ante Big E, sumándose como el cuarto clasificado al Money in the Bank del 2021, siendo así el primero del show azul. Tras esto llegó una entrevista donde Sami Zayn estaba feliz de haberse deshecho de Kevin Owens, pero en medio de la entrevista Kayla Braxton le informó que la semana que viene se enfrentaba a Owens por un lugar en el Money in the Bank, ante lo que Zayn enfureció totalmente, y unos segundos después se quejó con Pierce, que enojado redobló la apuesta y le dijo que la lucha se iba a dar y sería un last man standing, ante lo que Zayn le respondió a Pierce que el karma le iba a regresar.
Después vino otro segmento dudoso realmente porque Sonya Deville apareció para anunciar a las luchadoras que estarían de parte de SmackDown en el Money in the Bank y no entendí la verdad para qué tanto bombo y platillo si solo hay 2 luchadoras libres, en donde Sonya le entregó el pase directo a una de ellas que sería Carmela por haber ganado 2 veces antes el maletín, y cuando estaba por hablar apareció Liv Morgan, quien se burló de la situación con una promo o más bien una forma de transmitir que no le ayudó en nada al segmento, donde Sonya se cansó de escucharlas discutir y pactó un combate de inmediato entre las dos, el cual fue tan interesante que arrancó de manera directa durante los comerciales, y al volver de ellos lo mejor que dejó el encuentro fue una nueva variante para aplicar el tan letal paquetito, con el cual Liv Morgan se llevó la victoria y se clasificó al Money in the Bank, dejando así 2 lugares que vaya uno a saber con quién van a rellenar, porque en SmackDown no hay con quién hacerlo. A continuación nos fuimos con quien quiere reemplazar a su hermano, que es Jimmy Uso, que aseguraría que no tiene presión y que solo iba a luchar para buscar impresionar a su primo, ingresando tras eso al cuadrilátero donde se enfrentaría a Dolph Ziggler, en una lucha agradable con un trabajo que fue bueno, sintiéndose como una lucha que tenía un significado pero no lograba transmitir efectivamente eso, terminando al final Jimmy Uso sacando una super kick para vencer a Ziggler y llevarse de esa manera la victoria, mientras terminaba celebrando y emocionándose, pero no se lograba leer si era emoción positiva lo que tenía o si estaba como en una especie de shock. Y en ese momento nos iríamos a la Gorilla Position, desde donde Roman Reigns miró todo el combate hasta que Jimmy apareció y le preguntó qué le pareció su lucha, pero Roman solo lo miró y se fue al cuadrilátero mientras ignoraba a Jimmy, que le volvió a preguntar, pero Paul lo frenó y de manera amistosa le dijo que se calmara y le diera espacio al jefe tribal. Y bueno, al volver de los comerciales, Paul Heyman básicamente diría que era el momento de anunciar esto, ya que Roman destruyó todo a su paso y no había nadie más a quien enfrentar por aquí, por lo que le pasó el micrófono a Roman Reigns para que comunicara el gran anuncio que cambiaría todo para siempre, pero mientras los abucheos no paraban e impedían al jefe tribal que hablara, cuando estaba a punto de hacerlo, sonó la música despertadora a la hora y 50 y pico de minutos del programa, en donde Edge realizaría su regreso para irse en contra de Roman, donde los dos se encontraron entre las cuerdas del ring, en donde tras un entendimiento que se vio sucio, Edge logró tomar la ventaja para dejar tendido en la lona a Roman, para luego ir a buscar una silla que creo que no encontró, y que al subir al ring le permitió a Roman que lo sorprenda con un Superman Punch, para luego ir a buscar una silla y subirse solo para comerse la lanza de Edge, que buscaría aplicar el concerto, pero Jimmy Uso lo impidió atacándolo mientras Roman huía con Heyman, y cuando Jimmy buscaría lanzar a los escalones a Edge, este dio vuelta a la situación lanzándolo a él contra los escalones y luego contra la barrera, donde le metió una lanza que atravesó la misma barrera de protección, terminando así el capítulo con Edge robándole a Seth Rollins la oportunidad de ser el siguiente en la fila de Roman Reigns. A ver, en resumen, fue un capítulo muy difícil de definir porque el cierre con Edge hace que la visión sea una que realmente no existió y que hasta disimula que el propio segmento final no estuvo bien en su ejecución, que se vio muy sucia, muy empañada y que trató de abarcar en pocos segundos mucho y no logró quedar lúcido en nada de lo que abarcó, ni el cómo entró Edge al ring, ni el cómo luego se pusieron a buscar una silla antes que castigar a su oponente, ni el cómo Jimmy Uso intentó atacar a Edge luego, viéndose tal vez irredondo esa destrucción de la barrera, pero siendo lo único en ese tramo que dejó un final fuerte y totalmente relevante, algo que fue un giro prácticamente de 270 grados a comparación del resto del programa, que termina siendo un relleno transitivo, pero ese toque de transición creo que se pierde mucho y parece en general un gran capítulo de relleno, porque a diferencia de las luchas de Raw, los combates clasificatorios a Money in the Bank esta semana no quedaron bien emparejados como para realzar al show o beneficiar al mismo, ya que las dos luchas se utilizaron para rellenarlo al programa y darle minutos de contenido al mismo y ya. En cuanto a Biggie vs Apollo, entiendo que muchos se hayan enojado, pero creo que estuvo bien hacer esa lucha, al igual que Owens vs Zayn la semana que viene, para así no tener que volver a ver las mismas rivalidades en el pay-per-view. Y por el lado de Carmela vs Liv Morgan, estoy feliz por la posición que tomó Liv en este programa, pero siendo honesto, al igual que con el segmento inicial del show, me pareció una gran pérdida de tiempo los dos segmentos, y tanto Bianca como Liv me dejaron una sensación decepcionante en cuanto a sus formas forzadas de expresión y de manejo de micrófono. Y otro segmento que me dejó similar pero tampoco tanto fue la coronación de Nakamura,
que en sí la misma no dejó nada, aunque el aura que se transmitía sí era agradable, así como el nuevo ángulo que tomó Corbin, que podría o ayudarlo o rematarlo. En general fue un capítulo decepcionante que como relleno pasa casi de manera inadvertida porque dio cosas que no tuvieron relevancia, o mejor dicho no lucieron para nada interesantes, llegando ese regreso de Edge en el final como el golpe de impacto que el mismo programa no había tenido, y que de un estado somnífero se pasó a uno donde se estaba muy atento de lo que daban, haciendo que ese cambio rotundo de sensación en lo personal me hiciera no disfrutar ese segmento final como si del momento del retorno de Edge, básicamente por lo que dije al inicio, en donde al final de cuentas creo que en general lo mejor que dejó el episodio, detrás del golpe sorpresivo del regreso de Edge, fue el que durante el show se ocultó, o tal vez no tanto, posibles focos que ayudarían a dar inicio a rivalidades e historias por venir de cara a SummerSlam y Money in the Bank, pero al ser momentos puntuales, algunos más directos que otros, terminan escondiéndose detrás de un episodio que tuvo una trascendencia silenciosa porque al verlo no pareció relevante, y si algo llegó a serlo, fueron los últimos 5 minutos, los cuales aquí no definen al resto del show y no camuflan ni tapa que por primera vez en un largo tiempo termina la semana con una SmackDown pidiendo a gritos el draft 2021 y perdiendo de manera muy notoria el duelo mano a mano con Raw. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes el regreso de Edge y qué les pareció este último episodio de SmackDown del mes de junio del 2021.